Ahora nosotros vamos a hablar de los genes que están completamente ligados al sexo. Y vamos a repasar un poquito también sobre la morfología cromosómica que ya vieron en la segunda clase. Pero lo vamos a repasar de nuevo para recordar algunas cosas. Bueno, cuando nos referimos a genes completamente ligados al sexo, estamos hablando de genes que se ubican en los cromosomas sexuales. Los genes que se ubican sobre el cromosoma X y el cromosoma Y en los mamíferos, o el Z, el W en las aves, son genes que están completamente ligados al sexo. ¿Cómo me voy a dar cuenta si un gen está ligado al sexo? Haciendo los cruzamientos recíprocos. Ayer, cuando hablamos de los principios de Mendel, ¿qué resultados daban? ¿Cómo eran los resultados que Mendel observó en los cruzamientos recíprocos? ¿Se acuerdan? Igual. Iguales, exactamente. Cuando el carácter está ubicado en un par de cromosomas autosómicos, la dirección en que yo haga el cruzamiento es indistinto, porque me van a dar el mismo resultado, la misma descendencia. Pero cuando los genes están ligados al sexo, ya vamos a ver que eso cambia. Entonces, los cruzamientos recíprocos son cruzamientos con los que yo puedo determinar el patrón de herencia que tiene un gen, partiendo de el concepto que un carácter mendeliano, un carácter autosómico, cuando yo hago el cruzamiento recíproco, me va a dar la misma descendencia. Vamos a recordar cómo se ubican los caracteres mendelianos. En cromosomas autosómicos, donde yo voy a tener los cromosomas de a pares. Un cromosoma es de origen materno, el otro va a ser de origen paterno. Y esos cromosomas homólogos llevan alelos del mismo gen. Esos alelos pueden ser iguales en los casos de los dos homocigotas o diferentes cuando el individuo es heterocigota. Cuando hablamos de caracteres ligados al sexo, nos referimos a caracteres ubicados en los cromosomas sexuales. En los mamíferos, este mismo análisis lo podemos hacer en las aves, solo recordar que en las aves el cromosoma W está en las hembras y en los mamíferos el cromosoma Y está en los machos. El cromosoma distinto cambia, en los machos de mamíferos es el Y y en las hembras de las aves es el W. El análisis es igual. Entonces, cromosomas sexuales tengo los X y los Y. Estos cromosomas tienen una región de homología parcial, es una región donde los cromosomas son homólogos y esa región me sirve para que durante la meiosis ese par de cromosomas se reconozca, se una y alinee en el plano ecuatorial de la primera división para poder separar un cromosoma sexual hacia cada polo y que en las gametas no me falten ni me sobren cromosomas. Entonces, esa región de homología parcial me permite que la meiosis ocurra con normalidad. Luego tenemos en el cromosoma Y una región diferencial. En esa región diferencial hay genes que están exclusivamente en el cromosoma Y y que no se repiten en el X. Lo mismo pasa con el cromosoma X. Tiene una región diferencial en donde tiene genes que no se repiten en el cromosoma Y. Los genes que están acá no se repiten acá. Y fíjense que dejamos señalado en el cromosoma X el gen con su alelo amarillo y este alelo amarillo no está acá. Entonces, los genes que están en las regiones diferenciales de ambos cromosomas no tienen su alelo
en el otro. Si está en el X, no se repite en el Y, y lo que está en la región diferencial del Y no se repite en el X. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Lore. Sí. Ok. Seguimos. Sí, siempre sí. Vimos también que cuando hablamos de caracteres autosómicos, los individuos podían ser homocigotas o heterocigotas para esos caracteres, indistintamente del sexo que tuviera cada uno. Cuando estoy hablando de un carácter autosómico, machos y hembras van a tener un par de cromosomas homólogos, como vemos acá, ordenaditos los pares de homólogos, pudiendo ser homocigotas, en este dibujito amarillo-rojo, o heterocigota, pero tanto machos como hembras pueden tener esta constitución genética. Estos son los caracteres que estudió Mendel, caracteres que estaban igualmente representados tanto en machos como en hembras. ¿Qué pasa cuando tenemos caracteres ligados en los cromosomas sexuales? En el caso de las hembras, que tienen 2 cromosomas X, sí nos vamos a encontrar con pares de homólogos. Y las hembras pueden ser homocigotas o heterocigotas para los caracteres que están ubicados en los cromosomas X, porque las hembras van a llevar 2 cromosomas X. Pero los machos solamente van a llevar un cromosoma X. Por lo tanto, van a ser hemicigota con el alelo rojo o hemicigotas con el alelo amarillo. Cuando hablamos de caracteres ligados al sexo, las hembras van a tener la posibilidad de ser genotípicamente homocigota de cualquier tipo o heterocigota, mientras que los machos van a ser hemicigotas dominantes o recesivos dependiendo del alelo que le toque en ese cromosoma X. Cuando el individuo lleva 2 cromosomas sexuales iguales, sean las hembras de mamífero, que son XX, o los machos de las aves, que son ZW, vamos a hablar de sexo homogamético. Eso significa que todas las gametas que produzcan estos individuos van a llevar el cromosoma sexual X. A eso nos referimos con sexo homogamético. Todas sus gametas llevan el mismo tipo de cromosoma sexual. Mientras que en los machos de mamíferos o las hembras de aves, las gametas van a llevar algunas del cromosoma X, otras del cromosoma Y. Por eso vamos a hablar de sexo heterogamético. Habrá gametas que lleven cromosomas X, y habrá otras gametas que lleven el cromosoma Y. Bueno, y acá vamos a recordar, antes de empezar a analizar los cruzamientos recíprocos para un carácter ligado al sexo, vamos a recordar qué pasaba cuando hacíamos el cruzamiento recíproco para un carácter mendeliano. Veo de nuevo que acá aparece este error de 1/4, eso se los corrijo para subírselos de nuevo al aula. Tiene que decir 1/2. Bueno, fíjense, en un cruzamiento iniciamos con una madre homocigota que aporta semillas amarillas, la cruzamos por un padre homocigota también, recesivo por el color de semillas. Cada uno produce las gametas A grande, el homocigota amarillo, A chico, el homocigota verde, la F1 heterocigota, y la segregación en la F2, vemos que genotípicamente me va a dar
un cuarto homocigota dominante, 2 cuartos heterocigotas y un cuarto homocigota recesivo. Cuando cambio la dirección del cruzamiento y ahora digo que la madre sea verde y el padre amarillo, la F1 nuevamente es heterocigota, 100% dominante, y la segregación en la F2 es la misma. Un cuarto de homocigotas dominantes, 2 cuartos de heterocigota y un cuarto de homocigota recesivo. Cuando los resultados de mis cruzamientos recíprocos son estos, yo puedo inferir que los genes, o el gen que estoy trabajando, es un gen autosómico, un gen mendeliano. Cuando los genes están ligados al sexo, como vimos recién, al hacer los cruzamientos recíprocos, vamos a ver que los resultados cambian. Esto se descubrió haciendo cruzamientos en la mosca de la fruta. Cuando puedan acceder al libro de texto que les dejamos el link en la bibliografía, ahí van a ver, van a encontrar toda la descripción bien detallada de los cruzamientos que se hicieron para llegar a estas conclusiones. Acá las explicamos brevemente. En un primer cruzamiento se tomó como carácter el color de ojos de la mosca. Y se cruzaron 2 líneas puras, una de ojos rojos y una de ojos blancos. En un primer cruzamiento, la madre aportaba tenía el fenotipo de ojos rojos, el padre tenía el fenotipo ojos blancos, y en la descendencia F1, el 100% de los individuos tenían ojos rojos. Hasta acá veníamos como obteniendo resultados similares a los que había obtenido Mendel en sus cruzamientos. Luego se cruzaron los individuos heterocigotas y dieron origen a la F2. Y en la F2 aparecieron moscas con estas proporciones de color de ojo. De cada 3 moscas que tenían ojos rojos, había una de ojos blancos. La segregación hasta acá era como había visto Mendel en sus F2, 3 cuartos de ojos rojos y un cuarto de ojo blanco. Entonces establecimos que el ojo rojo, el color de ojos rojos es dominante sobre el blanco, y en este cruzamiento la segregación venía tal cual lo había observado Mendel. Cuando hicieron el cruzamiento recíproco, vieron que ahí ya no se ajustaban a las observaciones de Mendel. Cuando la madre aportó el color de ojos blancos y el padre aportó el color de ojos rojos, en la F1 aparecieron individuos de ojos rojos y de ojos blancos. Fíjense que comparando las F1, estas F1 son distintas. Eso ya es un indicador de que los genes no son genes autosómicos, porque los cruzamientos recíprocos dieron diferentes resultados. Bueno, y en la F2 también vio diferencias respecto a la F2 anterior, porque al cruzar estas moscas, en la F2 siguieron apareciendo individuos de ojos rojos y ojos blancos, pero ahora las proporciones, en lugar de ser 3 cuartos, 1 cuarto, era 50 y 50. Entonces, eso fue el indicio de que este carácter estaba ligado al sexo y no en los cromosomas autosómicos, como había descrito Mendel en sus leyes de la herencia. Vamos a analizar ahora, vamos a repasar en términos de cromosomas qué pasaba en cada uno de esos cruzamientos. El sistema de determinación sexual de la mosca es el mismo que en los mamíferos. La hembra es XX y el macho es XY. Nosotros acá vamos a estar considerando un carácter que se ubica solamente en el cromosoma X, y el Y no tiene ningún alelo relacionado a ese carácter color de ojos. Entonces, la hembra de ojos rojos del primer cruzamiento era homocigota para el alelo dominante. Fíjense que otra forma de expresar que un alelo es dominante es ponerle un signo más.
además de expresarlo con una letra mayúscula, yo puedo expresarlo con una letra y un signo más al lado. El signo más es un indicador de que el alelo es dominante. El macho, padre de ese cruzamiento, es un XY. Por lo tanto, tiene ojos blancos, pero tiene una única copia de ese cromosoma X. Por lo tanto, no tiene más remedio que tener ojos blancos y a los fines del cruzamiento lo vamos a considerar como una línea pura. ¿Qué tipo de gametas va a producir esta hembra de ojos rojos? Una única clase, todas van a tener el cromosoma X y como es homocigota, todas llevan el alelo dominante. El macho me va a producir dos clases de gametas que llevan el cromosoma X y gametas que llevan el cromosoma Y. Cuando se unan las dos gametas que llevan el cromosoma X, me va a dar origen a hembras, y cuando se una la gameta X de la madre de ojos rojos con la gameta Y del padre blanco, me va a dar origen a individuos machos. Si yo me fijo en la F1 de ese cruzamiento, sin distinguir entre los sexos de los individuos, veo que tengo individuos de ojos rojos. El 100% de mis individuos manifiesta el fenotipo dominante. Y hasta acá podría haber pensado que eran un carácter mendeliano común. Luego, al cruzar estos individuos, las hembras van a producir, ahora sí, dos clases de gametas, unas que llevan el alelo dominante y otras que llevan el alelo recesivo. Todas sus gametas llevan el cromosoma X. Y los machos van a producir gametas que llevan el alelo dominante con el cromosoma X y gametas que llevan el cromosoma Y. Estos individuos F1 me van a dar origen a estos individuos que aparecen en este cuadrito. Nuevamente, si no distingo por sexos, veo que 3 de los individuos van a tener ojos rojos y 1 va a tener ojo blanco. Ahora, si presto atención al sexo de los individuos que aparecen en esta generación, veo que las hembras pueden ser homocigotas de ojos rojos al unirse estas dos gametas, heterocigotas de ojos rojos al unirse estas dos gametas. Y los machos van a tener ojos rojos, van a heredar este cromosoma y el cromosoma Y, u ojos blancos, van a heredar este cromosoma y el cromosoma Y. ¿Hasta acá se entendió? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. En el cuadrito de poner los dos que están abajo, de ojos rojos y ojos blancos. Sí. El de ojos rojos serían, ¿cómo serían ahí? Homocigota y el otro heterocigota. La hembra de ojos rojos es homocigota dominante porque tiene los dos alelos que determinan color rojo. La hembra de ojos rojos que tenemos acá es una heterocigota porque tiene el alelo dominante que determina el color rojo y el alelo recesivo que queda enmascarado. Emisión. Los machos, exactamente, los machos, como tienen un solo cromosoma X, son hemicigotas. Este, que heredó el cromosoma X con el alelo dominante, es un hemicigota dominante, y este, que heredó el cromosoma X con el alelo recesivo, es un hemicigota recesivo. Profe, Sí. Gracias. Sí. profe, ¿se podría decir ahí que la frecuencia genotípica es distinta a lo que plantea Mendel, pero la fenológica es igual? Fenotípica. La fenotípica, perdón, es igual y la... En este cruzamiento, el fenotipo coincide con lo que observó Mendel. Si yo no distingo entre los sexos, yo acá tengo 3 individuos de ojos rojos, 3/4 de ojos rojos, y un individuo de ojos blancos, 1/4 de ojos blancos. ¿Sí? Después vamos a ver que esto no coincide cuando analicemos el cruzamiento recíproco a continuación. Vemos que
no se ajusta a los postulados de Mendel. Y entonces vamos a, cuando nosotros demos los fenotipos y genotipos, vamos a ordenarlos de manera distinta. Ahí lo completamos y lo vemos para que les quede bien claro. Este es un cruzamiento. Vemos el recíproco. Si acá la madre tenía ojos rojos y el padre tenía ojos blancos,